vámonos a otra nueva carta de la palabra de Dios. Vamos a Segunda Tesalonicenses. Entramos a una nueva carta. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, estaremos leyendo. Vamos a entrar a manera de introducción. No olvidemos que acabamos de estar la semana pasada, estuvimos mirando Primera Tesalonicenses, estuvimos hablando en esos 5 capítulos, tuvimos que unir capítulo 4 y capítulo 5. Las cartas paulinas son cartas de bendición que realmente son bien profundas, pero por supuesto son apenas 3 prédicas que hacemos de cada pequeño libro que estamos tratando de la palabra de Dios. La primera carta era una carta de aliento y de esperanza. La última prédica que tuvimos el domingo era ¿cómo se llama? La suprema esperanza de los cristianos, y esa está en nuestro Señor Jesucristo. Esta carta, hermano, fue escrita, un poquito de énfasis en esta carta, fue escrita, ¿cómo se llama? Aproximadamente entre 9 a 12 meses después de la primera. Y increíblemente, hermanos, el propósito de esta carta, la primera fue alentar a la iglesia con esa esperanza. Y Pablo nuevamente, hermanos, envía a sus colaboradores que él tenía. Por supuesto era Silas, Silvano, que es el mismo Silas, y ¿cómo se llama? Tenía a Timoteo a su lado, y habían traído, ¿cómo se llama? Había habido otra, ¿cómo se llama? Noticias a través de la vida de Timoteo, que fueron de vuelta a visitar, ¿cómo se llama? A esta iglesia de Tesalónica. Y Pablo oyó, hermanos, que con alegría de que los hermanos en Tesalónica habían reaccionado bien a su primera carta de esperanza en la venida del Señor. Y ahora Pablo se da cuenta en este contexto de que las cosas habían mejorado en cierto sentido y habían buenas noticias, hermanos. La gente estaba arraigada en Cristo, la gente estaba arraigada en su creencia y en su fe espiritual, pero desgraciadamente, hermanos, la persecución se había duplicado, hermanos, y la gente, la iglesia de Tesalónica estaba sufriendo persecución, pero estaban resistiendo. Muchos estaban muriendo, pero la iglesia no se había doblegado, seguía haciendo la obra de Dios. Y ¿cómo se llama? Esta carta, pequeña carta, tiene 3 capítulos, cada capítulo tiene un enfoque. Y mire cómo es el asunto. A veces es difícil creer, hermanos, que la iglesia pueda haber una estabilidad perfecta en la iglesia de Cristo. Imposible. Por más que la obra de Dios esté hacia adelante, por más que el Espíritu Santo esté haciendo lo que tiene que hacer dentro de la iglesia, nunca la iglesia del Señor, hermanos, estará, ¿cómo se llama? De viento en popa sin problema. Es difícil. Para mejor entendimiento son nuestras propias familias donde nosotros pertenecemos. Se pasan buenas temporadas, hermanos, que no hay mucho problema, que no hay mucha dificultad, que todo sale bien, pero de repente como que se quiebra una tuerca y empiezan los problemas. Si no es una enfermedad, si no es un lío, de cualquier manera, y usted ve y dice, uy, es que qué difícil es la vida. Entonces uno va entendiendo que en este lado de la vida, hermanos, los problemas son comunes entre nosotros. A veces estamos en medio de un problema, saliendo de un problema o entrando en un problema. Y miren lo que ocurre, hermanos, en esta iglesia, en esta segunda carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Miren lo que había ocurrido. La primera carta alentó sobre la venida del Señor, la suprema esperanza, hermanos, de lo que estuvimos predicando el domingo. Pero estas palabras, hermanos, habían ayudado a muchas personas. Pero aún adentro de la iglesia se había levantado una dificultad. ¿Y cuál era la dificultad que se había levantado? Muchos hermanos ya no querían trabajar. Mire qué asunto.
Ya muchos hermanos no querían trabajar porque decían, bueno, el Señor ya va a venir. Mire qué increíble, hermano. A veces uno cree que solo pasa en el medio ambiente de uno. Sino que habían dicho, hermano, no, hermano, ya Dios va, ¿cómo se llama? Ya va a venir el Señor, Cristo está a las puertas, no hay que trabajar. Y en los últimos versículos, hermanos, de la primera carta, Pablo, hermanos, ¿cómo se llama? Les dice Pablo, alienten a los ociosos, alienten a los haraganes, a los desanimados. Pablo les insta en el último capítulo de la primera de Tesalónica que estuvimos predicando. Por supuesto, ese tema no lo tocamos porque el reloj nos comió. Pero el apóstol Pablo, hermano, había surgido ese problema que muchos hermanos dicen, no, ya el Señor va a venir, no hay que trabajar. Y cada hermano, la gente se había vuelto perezosa, solo quería estar, ¿cómo se llama?, en la iglesia, no quería hacer nada. Cualquier parecido, como dicen en el salvadoreño, es pura coincidencia. Pero mire, hermano, hasta en la Biblia pasan los problemas. Y el otro problema que había, hermanos, era que las personas también en Tesalónica se habían levantado dentro de la misma iglesia una falsa enseñanza. A tal grado que el apóstol Pablo tiene que desmentir, ¿cómo se llama? Creo que en el capítulo 2 de esta carta que comenzamos ahora, que va a ser el tema para el jueves, tuvo que desmentir, hermanos, porque había llegado como una carta diciéndole a los hermanos que era del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la persecución se había doblado. Había más problemas, más dificultades. Entonces había llegado personas con una carta, se cree, por lo que dice Pablo, a la cual le estaban informando a la gente que ya posiblemente ellos estaban en la gran tribulación. En la gran tribulación, y que ya los que estaban ahí se habían quedado del rapto de la iglesia. Y que ya no había salvación para ellos, sino que ellos tenían que sufrir por causa del evangelio. Y por eso se había incrementado tanto el sufrimiento, porque ya Cristo había venido y ellos se habían quedado. Mire cuánto problema. Increíblemente cuánto problema. Y a tal grado, hermano, que la gente estaba de vuelta desanimada. ¿Qué nos da este entendimiento, esta carta de Segunda Tesalónica? Hermano, que siempre en medio de la iglesia, estoy hablando de la iglesia, por supuesto, nosotros somos la iglesia de Cristo. Eso no nos exime a nosotros, ni a ninguna iglesia. Siempre habrán problemas, siempre habrán dificultades. Hermano, Satanás es tan experto. Mire, cuando vamos leyendo ya ¿cómo se llama? Los versículos, ya que entremos al contexto de la pequeña carta, vamos a ir viendo los detalles. Pero, hermanos, siempre Satanás será un experto, hermanos, de envolver las mentes débiles dentro de la iglesia, hermanos, para crear falsos rumores y falsas maneras de pensar y de creer en cuanto al evangelio. Y de eso no escapa ninguna congregación. Esta iglesia, hermano, teniendo tantos méritos, hermano, que teológicamente se llama como que es la iglesia, hermano, casi perfecta en cuanto a la relación con Dios. Entonces, hermanos, no hay una iglesia que no pase dificultades, que no pase problemas de diferentes índoles. Por lo opuesto, nosotros que estamos al frente de esta obra, con muchos líderes en esta obra, sabemos exactamente cuáles son los 2 o 3 problemas que esta iglesia tiene. Y lo sabemos de primera mano. Lo sabemos de primera mano. Entonces, hermanos, siempre en las congregaciones hay dificultades y hay todo tipo de problemas. Entonces, lo necesario del apóstol Pablo, ¿de qué? ¿Cuál es la necesidad que siempre presenta? Estar predicando la verdad de Dios. A mí me encanta lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3. Dice Pablo, a mí no me es molesto, dice Pablo, predicarle las mismas cosas. Como que dice, repetirle las mismas verdades que a día les dije. ¿Por qué dice Pablo? Porque para mí, para usted, dice Pablo, es provechoso. Es que como que nosotros los cristianos padecemos de amnesia. Amnesia es olvido, hermano. Y que necesitamos, hermano, estarles predicando ciertos detalles de la Biblia, ciertas cosas en la palabra. No acostumbramos como predicadores en esta iglesia dedicar temas de la Biblia a nadie. ¿Sabe por qué?
Porque aquí, hermano, no es que inventamos el domingo, o sea, a ver de qué predico. No, tenemos un lineamiento de predicación. Ay, usted ya sabe que después de Tesalonicenses viene otra carta y vamos a topar ahí. Y después venimos, lo único que vamos, hermano, a, ¿cómo se llama? A no predicar es Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, porque acabamos de tener un estudio, casi 45 prédicas, por el amor de Dios, de Timoteo, y algo agarraron. O ya se les olvidó, les entró la amnesia. Entonces, hermano, no tenemos necesidad. Pero es increíble que en cada carta, hermanos, vamos a encontrar dificultades que todavía son frecuentes en todos nosotros. Son frecuentes en todos nosotros. Miren, a veces, hermanos, estas personas en Tesalónica habían oído el rumor que Cristo venía. Otros, hermanos, decían que ya iba a venir. Pero cada quien estaba reaccionando a lo que habían escuchado. Y muchos hermanos, se habían hecho perezosos. Porque, ¿y para qué trabajar? A mí me contaba un buen amigo mío, pero hace que, hermano, estamos hablando de unos 30 años, que le decía una viejita de la iglesia donde él se congregaba: hermanito, ¿y para qué se va a ir para Estados Unidos? Le digo, si el Señor va a venir, está a las puertas, es más, ya está mirando para abajo. Y él le decía, pero como no sabemos cuándo va a venir, y el hombre fue a Estados Unidos, hermano. Allá trabajó, agarró las fichitas para hacer su casita, hermano, y para emprender la vida. Y Cristo no ha venido todavía. ¿Por qué? Porque es la manera. A veces somos engañados. La gente nos va a desanimar, hermano. La hermana, no se esfuerce tanto, no trabaje mucho, háganla suave. Si al final Cristo va a venir y nadie vamos a esta tierra. No, hermano, usted échalas todas. Pablo dice que debemos de trabajar, dice Pablo. Dice que estar listos espiritualmente como que Cristo vino hoy en la noche. Pero debemos de trabajar como que faltan 1000 años. Así que no hay, dígale a la que tiene al lado, no hay lugar para los haraganes en la iglesia, hermano. Así que échele con todo. Échele con todo. Hasta Pablo trabajaba. Entonces en ese gran problema estaba. Hoy vamos ya, hermanos, al contexto de los 12 versículos que tiene este primer capítulo de 2 Tesalónica. 2 Tesalónica capítulo 1 en adelante. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, miren la dedicatoria de la carta. Dice Pablo, Silvano y Timoteo. Mire, a mí me encantaba Pablo, hermano. Pablo podía haber dicho, bueno, señores, les escribe el apóstol Pablo, el siervo de Dios. Pero Pablo sabía exactamente que él no se debía a sí mismo, sino que había un equipo de personas trabajando juntos, hermanos. Es que la obra de Dios, hermanos, es imposible que la haga una sola persona. La obra de Dios la hace usted y la hacemos todos los que estamos en esta iglesia. Todos, hermanos, todos. Su casa es el mejor templo de predicar la palabra de Dios. Dice, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Y miren lo que está fundado esta iglesia: en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. El deseo de Pablo en este saludo: gracia y paz a vosotros. Uy, sí las necesitaban. Sí necesitaban la gracia y la paz. Pero no solo ellos, diga conmigo, también nosotros. Mire, hermano, no hay cosa más linda que tener la gracia de Dios en nuestras vidas. La gracia de Dios, hermano, escúcheme bien, es como la mente en nuestras bocas, que nos da un buen aliento. Escúcheme bien, dice Pablo, gracia y paz a vosotros. Hermano, no había una iglesia que mereciera más estas palabras que la iglesia tesalónica, porque sí estaban en conflicto, sí estaban en tribulación. Y dentro de la misma iglesia, hermano, había ese grupo distorsionando la verdad de las cartas de Pablo y diciendo como que Pablo había mandado la carta. Ahí se van dando cuenta en el capítulo 2. Gracia y paz a vosotros, dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire, una cosa es que Pablo decía, aquí reparando los detallitos de la Biblia, Pablo dice, gracia y paz a vosotros. Mire, pero Pablo sabe, y usted lo sabe también, que ninguno de nosotros podemos darle, escúcheme bien esto, ninguno de nosotros podemos transmitir la gracia de Dios ni la paz de Dios. Esa viene por obra del Espíritu Santo. Ahora dice, gracia y paz a vosotros. ¿De quién dice? ¿De ellos o de quién?
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, el único que puede aquietar la vida de nosotros cuando estamos en desánimo, hermanos, que pueda avivar nuestras vidas cuando estamos, hermanos, en una situación difícil, es el poder de Dios y el Espíritu Santo. Como hermano, orar, hermano, fortalezca, leer la palabra, hermano, predicarle desde el púlpito, echarle una llamada, ponerle un audio para que se anime en el Señor con las promesas de ¿quién? De Cristo. Yo no puedo decirle, mire hermano, yo le decreto que esto le va a pasar. No, Señor, yo no puedo hacer eso. Hay otros que sí lo hacen, pero yo no lo puedo hacer porque yo predico la Biblia y la Biblia me prohíbe hacer eso a mí. Escúcheme bien. Entonces, hermano, ¿qué es lo que estamos entendiendo en este saludo? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí está un tema que si Reina Valera lo tiene, dice: Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Pablo, hermanos, sigue en estos versículos 13 hacia adelante, de vuelta a las palabras de aliento necesarias que esta gente necesita. Dice Pablo: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de nosotros abunda para con los demás. Miren, una de las cosas admirables de la Biblia, de la palabra de Dios, porque yo no le atribuyo estas palabras a Pablo, porque la Biblia es clara que la Biblia, escúcheme bien, mi querido hermano, fue inspirada por Dios. Y esa palabra inspirada, hermanos, en el buen vocablo es, escúcheme bien, respirada por Dios. O sea que fue el aliento de Dios dado para que se escribiera. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Pablo, pendiente de la iglesia y lo que significaba la iglesia tesalónica para él, lo primero que se le ocurre en esta carta es darle gracias a Dios a esta gente. ¿Por qué? Por la resistencia espiritual, hermano, que tenían en sus corazones. A pesar de los problemas que tenían, a pesar de las dificultades, ellos tenían, escúchame bien, resistencia espiritual y no habían doblegado su corazón a todas las dificultades que estaban pasando. Dice Pablo, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. ¿Por qué es que Pablo está dando gracias por esta gente? Porque esta gente, hermanos, era digna de admiración. Hermano, mirémonos a nosotros mismos esta noche. ¿Por qué pequeñas cosas yo me debilito y usted se debilita? Hermano, cualquier cosita nos asusta, nos amedrenta nuestra vida. Cualquier cosita nos desanima y dice, ay, yo ya no, yo hasta aquí llego, yo con esto quizás no nací para esto. Hermano, no. Tenemos que alentarnos. ¿Y a dónde nos alentamos nosotros? Cuando nuestra mirada está en Cristo. Hermano, si usted tiene la mirada clavada en mí, lo voy a decepcionar. Y en 2 semanas usted va a andar reventado porque yo no tengo el aliento de Dios en mi vida. Entonces, ¿de dónde tenemos que estar nosotros? Nuestra mirada fija en Dios. Escúcheme bien. Y usted mira, ¿y en los hombres qué? Hermano, en los hombres tenemos que apoyarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque nuestra misma naturaleza humana nos indica nuestras verdaderas debilidades. Usted necesita el aliento de Dios, yo lo necesito. Usted necesita que oren por usted, yo también necesito que oren por mí. Entonces Pablo dice, ¿cómo es digno? Por cuanto vuestra fe va creciendo. Era una iglesia, hermano, que a pesar que había reciado más el problema en sus vidas, escúcheme bien, estaban firmes. Estaban firmes. Mire, yo conozco personas, hermanos, que han pasado por el juego de la prueba. Y es increíble, yo admiro eso. Cómo se aferran en Dios. Pasa un problema, otra dificultad, y yo sé que tienen sentimientos, yo sé que están llenos de debilidades, pero ellos se agarran fuertemente de los pies de Dios y no se sueltan. Son como Ana, aquella mujer que orando en el altar, hermanos, ella la menospreciaba y sabía que no había una posibilidad humana para su milagro, pero ella clamó y Dios hizo la obra. Hay gente increíble, hay gente en la iglesia digna de admirar.
Siempre habrán personas, hermanos, que nos superan en la fe. Hay personas que nos superan en la manera de alentarse espiritualmente. Siempre hay algo que aprender del hermano. Así que, hermanos, dejemos de vernos los defectos. Yo sé que, mi hermano, por más defectos que una persona tenga, y todos los tenemos, siempre hay virtudes. Todos tenemos una virtud. ¿Y por qué? ¿Usted por qué, hermano? ¿Cuál es su fundamento para decir eso? Es que Dios está en nosotros, hermano. Dios está en nosotros. Mire, uno que tiene años de trabajar en la obra de Dios, hermano, uno se asusta, hermano, con la gente, con las cosas que ha visto. Del que uno espera, nada. Del que no espera, lo sorprende. Y es que Dios, escúcheme bien, hemos visto a través de nuestros años en el Evangelio que Dios utiliza a cualquiera. Que usted a veces se esfuerza en algo y no lo logra. A veces uno quiere que una persona acepte, que una persona conozca a Dios y no puede lograr convencer a esa persona. Por supuesto es Dios que los convence, pero viene Dios, utiliza a una gente que no tiene ni la experiencia ni nada, hermano, y lo trae a los pies de Cristo.